Quizá usted se ha encontrado con personas de esa manera, en silla de ruedas, cuadraplégica. No sé si usted ha tenido una experiencia o hay personas, al menos yo sí me he tenido esa experiencia. He encontrado personas cuadraplégicas en su casa, ¿verdad? Y he encontrado también personas que no tienen ni manos ni brazos. Hay personas que yo también he encontrado personas que no tienen la discapacidad de ver y de oír y de hablar. Entonces, a veces nos encontramos en esas personas y nosotros decimos, wow, qué terrible puede ser eso, ¿verdad? Imagínese usted que está acostumbrado a escuchar todos los días, a ver, a mirar todos los días, a degustar todos los días, y una mañana usted empieza a no escuchar nada, a no mirar nada, a no oler nada, a no degustar nada. ¿Qué usted pensaría? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia!, ¿verdad? Mira, y es verdad, hasta yo. ¡Qué tragedia! Pero fíjense que ella, en medio de su tragedia, Johnny Tada, convierte esa tragedia, ¿verdad?, en su ministerio, porque en su mente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así debe ser. Todos nos podemos en Cristo que nos fortaleces, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, visto de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos ver, y he titulado a este sermón, Canción y oración en medio de la aflicción. Canción y oración en medio de la aflicción. Usted me dirá, wow, qué tema, ¿verdad? ¿Qué tema, pastor? Mira, es un tema bastante interesante. Pero más que interesante, yo quisiera que usted en esta mañana, al salir de aquí, usted saliera fortalecido, porque si tenemos una cosa donde fortalecernos es en la palabra del Señor. Amén. Entonces yo he visto que en medio de la tragedia, y justamente aquí, hablando de Pablo, en el contexto que le hice, Pablo estaba en misionero, su segunda visión, llega a una ciudad de Macedonia, justamente en los macedonios tuvo una visión allí, él, y fue entonces a Macedonia y llegó a la ciudad de Filipo, y Filipo es una ciudad también que había muchos dioses, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa cuando en este dice, en ese tema de canción y oración en medio de la aflicción? Y lo que vamos a ver, según lo que yo quisiera que ustedes vieran, primeramente, es el tiempo que Pablo y Silas dedicaban a la oración y al canto. Vamos a ver ahí que ese tiempo, qué transcurrió en ese tiempo. El trabajo que ellos realizaron cuando estaban encadenados, estaban presos. Mira que esto es algo bastante tremendo. Y en tercer lugar, el testimonio que estaban causando en quienes escuchaban cuando ellos estaban orando y estaban cantando, ¿verdad? Y fíjense que empieza así o note que empieza, dice así, la palabra del Señor. En aquel momento, ¿verdad? Ya el autor me hace introducir que ha pasado cierta cosa y llega a esto entonces dice ahí como a medianoche, alrededor de, dice la Reina Valera, pero a medianoche. Todo depende de la traducción del escritor, pero yo preferí tomar como a medianoche. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros a la medianoche? ¿Qué hacemos? Yo creo que dormir, ¿no? Y los que no duermen son aquellos sonámbulos, ¿verdad? Pero fíjense que él dice a medianoche, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos durmiendo, pero otros están despiertos. Y sin embargo, los que están despiertos, por una causa, no voy a decir que todos dormimos a medianoche, porque algunos están trabajando, pero específicamente dice al cabo de medianoche, Pablo y Silas. A medianoche. La palabra que estaba ahí, estaban haciendo es cantando y orando. Estamos bien, estamos cantando,
pero dice a medianoche. ¿Cómo llegó Pablo y Sila allí a medianoche en esa cárcel? En primer lugar, había una circunstancia que ellos era sumamente para ellos incómoda. Acuérdense que en el capítulo anterior, ¿verdad? Versículo anterior, había una mujer que era adivinadora, que era esclava, ¿verdad? Y daban profundas ganancias. ¿Y qué pasó con Pablo? Esa mujer perseguía a Pablo diciendo, estos son mensajeros de Dios. Y a tal momento, llegó un momento que Pablo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, se puso incómodo, ¿verdad? Y se volteó y dijo, en el nombre de Jesucristo, sale espíritu de ti. ¿Y qué pasó? El espíritu salió, ¿verdad? Pero eso disgustó a quienes, a sus amos. ¿Por qué lo disgustó? Porque tenían ganancias, muchas ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿incomodaron a quién? A los dueños. En base a eso, fíjense que en base a eso, entonces hubo una gran problema allí, ¿verdad? Y fíjense que usted me puede acompañar en los versículos que anteceden a eso, ¿verdad? Y dice aquí, en el versículo 22, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, y ordenaron que lo azotaran con vara. Fíjense que el problema no es tanto que él sacara el espíritu, sino las consecuencias que venían después de eso. ¿Qué hicieron los magistrados? Que lo tomaron preso, le rasgaron las vestiduras, lo pusieron, ¿y qué hicieron después? Lo azotaron. Y luego lo pusieron en la parte más honda. ¿De dónde? De la celda. Déjeme decirle aquí, mi hermano, que cuando una persona era prisionera en Roma, que iba a la parte más honda, no tenía ni siquiera luz de nada. Lo aislaban completamente de los demás prisioneros para que no tuvieran una comunicación. Eso sucede ahorita con las prisiones modernas también. Aíslan a la persona completamente para que no tenga ningún tipo de comunicación. A diferencia que hoy en día ellos no van a ver la oscuridad. Ellos ven todo el día una luz en su cuarto. Y si nosotros medianoche nos encienden la luz, ¿qué usted hace? ¿Ah? Yo creo que usted apaga esa luz, ¿verdad? Apaga esa luz, que me está fastidiando. Entonces, pero fíjense que ya lo metieron en la parte más honda de la cárcel. Eso era la rey romana, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿por qué? Porque él tuvo, ¿verdad? El atrevimiento de liberar a una mujer. Y quizás nosotros nos identifiquemos también con eso. Por medio de la aplicación, nosotros vivimos en el mundo también vendiendo cosas, adivinando cosas en el mundo. Y hay un momento que el evangelio se revela en nuestros ojos, ¿verdad? Y Dios enciende esa luz en nosotros y nos ilumina y nos libera de esa ignorancia que teníamos nosotros con respecto al mundo, ¿verdad? Es algo así parecido que usted dice un día, hoy sí voy a seguir al Señor. No es usted, es la palabra de Dios que usted ha escuchado y ha dado libertad. Amén. Yo creo que todos sentimos esa libertad aquí, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Están despiertos, ¿verdad? Así es. Entonces todos sentimos esa libertad. Y entonces figúrense que hay aquí una cosa muy importante. En el versículo 22 dice, aquí dice, ¿verdad? La multitud se levantó una gran contra ella. ¿Y qué hizo? Rasgaron su ropa, lo azotaron con varas. Y acuérdense que la ley romana, no sabemos cuántos azotes con varas le dieron a Sila y a Pablo. Pero en la ley hebrea o la ley judía sí había una cantidad que era 40 menos un azote.
Acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo antes de ser crucificado, ¿cuántos azotes le dieron? No sabemos, no sabemos. Y dicen los historiadores, ¿verdad? Que el látigo que le daban al Señor tenía una cola de gato, que habían vidrios incrustados y huesos, donde cada vez que le daban un latigazo, alaba el pellejo de la persona. Eso es, entonces, pero Pablo y Silas también no así, pero dieron azotes, ¿verdad? Azotes. Lo desnudaron a ellos, lo colocaron con un cepo. Y el cepo para la ley romana, yo lo voy a explicar aquí, el cepo era, ¿verdad? Una tabla donde separaban los pies e introducían los pies y la persona quedaba así, incómoda. Imagínense usted en ese tiempo que Pablo y Silas estaban en lo profundo de esa cárcel, ¿verdad? Casi desnudo y con las piernas separadas. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted está parado media hora y nosotros, los que ya tenemos cierta edad, empezamos a buscar dónde sentar. ¿Verdad? Porque no es incómodo. Imagínense ustedes, Pablo y Silas, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo que estaba allí, incómodo, ellos allí, ¿verdad? Pero mi hermano, ese es algo que nosotros imaginamos y no sabemos cuáles son las condiciones. Aparte de eso, que esa cárcel que era oscura, ¿verdad? No tenían dónde defecar y defecaban ahí mismo. Había rata, piojo, chiripa, ratón. Usted ahorita ve una chiripa, una mujer, y empieza a dar un escándalo. O una cucaracha. ¿Ah? Se monta en la mesa, dice el hermano, ¿verdad? O vemos una rata a los hombres y mandamos a la mujer que la maten. ¿Verdad? Pero mis hermanos, piensen en ese instante, en ese momento, ¿verdad? Que ellos estaban, que él estaba en esa cárcel, en ese tiempo. Por eso que dice a medianoche en consecuencia de todo lo que había transcurrido en ese día. Entonces, para que me entiendan, ese día ellos tenían una misión, la misión de que de predicar el evangelio. Y acuérdese que Pablo había predicado el evangelio a una mujer vendedora de púrpura que se llamaba ¿qué? Lidia. Y esa mujer de púrpura abrió su corazón, escuchó el evangelio, ¿verdad? Y se convirtió. A tal punto que ella les invitó ¿a qué? A su casa, para que también le predicara aquí a los suyos, ¿verdad? Pero fíjense la escena que estamos viendo ahora, el cuadro de la escena, en esta parte que llama o titula el carcelero de Filipo, ¿verdad? A medianoche. No era en la mañana. Y usted sabe una cosa, hermano, a la medianoche a veces nos atacan a nosotros las enfermedades. Un dolor de muela. ¿Usted ha pasado un dolor de muela? ¿Ah? ¿Y cuándo se la da? Cuando está acostado ya y empieza, o un dolor de oído, ¿ah? O una migraña. Pero eso pasa cuando nosotros estamos en descanso, descansando, a medianoche. Fíjese lo incómodo que estaba el siervo de Dios o los siervos de Dios en esa cárcel, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Job 13:27, pone mis pies en el cepo y vigila toda mi senda, pones límite a las plantas de mis pies, refiriéndose que él era prácticamente siervo del Señor. ¿Acaso nosotros podemos decir también eso? ¿Verdad? Que somos siervos del Señor en situaciones incómodas, en aflicciones, en sufrimiento. Usted ha estado incómodo, yo también he estado incómodo, ¿verdad? En las aflicciones, en el sufrimiento.
Lo que quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que en la vida cristiana, ¿verdad? No todo es color de rosa. No todo es que vamos a tener y a tener y a tener, No, no. En nuestra vida y esta caminar de cristiano vamos a tener también aflicciones y sufrimientos. ¿Quién de ustedes no ha tenido sufrimiento en la vida? Aflicción. Se nos viene el mundo encima. ¿Verdad? Pero mi hermano, en segundo lugar, ¿qué hacían ellos? ¿Cuál era su trabajo de ellos? ¿Cuál es su trabajo? Fíjense conmigo. Ellos hicieron, cuando ellos estaban encadenados, ¿verdad? ¿Qué hacían? Cantaban y oraban. Usted puede decir lo mismo. Usted puede decir lo mismo que en medio de la enfermedad usted canta y ora. Dígame, vamos a ser sinceros, mis hermanos. Vamos a ser sinceros. ¿Ah? Usted canta. Usted ora. ¿En medio de la aflicción? No. Yo creo que no. Pero estos siervos de Dios, estos hombres de Dios, ¿verdad? Estaban cantando y orando. La Biblia dice, canta, canta. A veces venimos al culto, mi hermano. Venimos aquí al culto y ni abrimos la boca. Abrimos los oídos, pero no abrimos las bocas. Mi hermano, el Señor habita en su pueblo. Cuando cantamos y oramos, y qué bendición tenemos nosotros de cantar y orar en esta mañana. Tenemos una bendición, aprovechemos esa bendición. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos delante del Señor en el trono grande? ¿Qué dice el Apocalipsis capítulo 2? ¿Ah? Vamos a estar alabando y cantando al Señor. Yo sé que algunos me dirá, pastor, pero yo desafino. Desafino porque cuando yo canto, yo desafío. Y yo te lo creo, ¿verdad? Porque hay personas que se saben solamente un solo corito. Alabaré, alabaré al Señor. Alabaré, alabaré al Señor. Alabaré, alabaré al Señor. Y termina y comienza con alabaré, alabaré al Señor. ¿Verdad? Pero el Señor quiere que le cantemos, le adoremos, le oremos. Entonces, note que ellos estaban encadenados. Y acuérdense que no estaban encadenados como unos presos comunes. Estaban con unos cepos. Y esos cepos a veces representan la incomodidad que tenemos nosotros a veces en nuestra vida. Mire, la vida para nosotros a veces es muy fácil. Vamos a hacer aquí una tarea muy rápidamente. ¿Qué usted hace en la mañana al levantarse de la cama? ¿Ah? Orar. ¿Qué más hace? Cantemos. Dar gracias al Señor, ¿verdad? A mí me gustan mucho las canciones. Me encantan las canciones. Y tengo un oído fino para escuchar las buenas canciones. Y también fino para escuchar las malas canciones. Y como yo soy una persona que cuando escucho una canción mala, digo, está mala, está desafinando. ¿Verdad? Y yo paso horas y horas viendo personajes cantando y me deleito en las canciones, porque me gusta, es mi hobby, me gusta ver las canciones. ¿Eh? Hay personas que cantan, mira, aquí personas que cantan que estremecen el alma a nosotros. Nos llevan al cielo, nos traen otra vez a la tierra. Y me encanta eso, ¿verdad? Cuando esas personas cantan. Pero hay otras que no cantan, que desafinan. Y yo le digo, bueno, hermano, ahorita no estás afinado aquí. Pero cuando lleguemos al cielo, tú vas a afinar. Vas a afinar. Amén. Cuando estemos en el cielo, todos nosotros vamos a cantar en una sola melodía. Y ahí no importa, hermano, si usted cantaba malo aquí en la tierra, porque el Señor va a escuchar esa dulce voz de usted, alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. El trabajo de ellos era que ellos estaban cantando. ¿Qué haría usted cuando atraviesa una situación de sufrimiento y aflicción? Usted busca la Biblia y empieza a cantar. En la Biblia hay un cancionero que se llama Los Salmos.
¿verdad? Ese cancionero tiene 150 salmos. Yo le pregunto, ¿usted ha cantado esos 150 salmos? ¿Ah? ¿Verdad que no? No, porque lo damos por entendido que vamos a la congregación y estamos cantando. Y de hecho, estamos cantando. Pero hermanos, yo estoy hablando a usted. A usted. No que usted vaya a una casa de un hermano que esté afligido y usted le va a cantar una serenata. Eso sería imprudencia, ¿verdad? No puedo. No puedo. Pero él sí debería, usted sí debería cantar y orar al Señor. Usted debería cantar y orar al Señor. Porque eso nos dice la Biblia. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Cantaba y oraba. Cantaba y oraba. Cantaba y oraba. Salían de esas bocas de esos hombres alabanzas al Señor, ¿verdad? Dice, canten salmos e himnos espirituales. Dios con un corazón agradecido. Colosenses 3:16b. Cantemos con un corazón. Cuando venimos aquí vamos a cantar con un corazón agradecido al Señor. Cantos espirituales. Los hermanos hacen su entrenamiento para que nosotros este día cantemos todos y alabemos al Señor. Amén. Y yo creo que así lo estamos haciendo. Amén. Dice también Efesios, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón. ¿A quién? Al Señor. A mí me pasó una cosa hace un tiempo, que tú sabes que nosotros los evangélicos nos identificamos por casi dos cosas. Cuando empezamos a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre alguien, nosotros nos reunimos y no sé cómo cae el tema siempre de una doctrina. Siempre. Pero hay otra cosa que distingue, que también cantamos. Y hace tiempo yo escuché a una persona cantar, ¿verdad? La bondad de Dios. Y yo afinaba el oído. ¿Será verdad que es cierto? La persona era evangélica y estaba cantando eso en su trabajo, cantando. Wow, y hicimos esa amistad. Y fíjense que fue una amistad muy buena. Entonces cantamos ya orando. Entonces, ¿qué cantaban ellos? No lo sabemos. Cantaban himnos, canciones espirituales, pero la Biblia no me dice qué cantaban ni qué oraban, sino me dice, ellos estaban haciendo, ¿cuál era su trabajo que se me olvidó? Cantaban y oraban. Ese era su trabajo, ¿verdad? Fíjense lo que dice Carlos Spurgeon en lo que se refiere al canto y a la alabanza y a la oración. Dice Carlos Spurgeon, tenía un sentido de la presencia de Dios con ellos en la cárcel. Wow. No era un sentido de la cárcel o acciones o el dolor, sino Dios que le dio la victoria. Amén. Cuando cantamos y oramos, el Señor nos va a dar ¿qué? La victoria. Amén. Porque nosotros a veces nos afligimos y pensamos que no vamos a salir de esa aflicción. ¿Pero qué nos manda el Señor? Cantar y orar, cantar. Hermano, cante y ore. Está afligido, canta y ora. Necesita estar en una relación estrecha con el Señor. Necesita acercarte a la palabra del Señor. Y en estas líneas que dice, Silas y Pablo oraban y cantaban. Siempre. Ahora, hay una tarea para todos cuando se vayan de este sermón a los esposos, que la esposa le cante o el esposo le cante. ¿Quién dice amén? Estoy pendiente contigo. ¿Eh? Entonces hay que cantar, mi hermano, hay que cantar. Fíjense que dice Matthew Henry, dice, podemos clamar a Dios tanto en la oscuridad como lo profundo de la angustia.
Ningún lugar ni momento es inapropiado para la oración. Siempre el corazón se eleva a Dios. Ninguna aflicción, por grave que sea, deberá impedir alabar y cantar al Señor. Amén. Amén. Y en tercer punto, mis hermanos, a medianoche, ¿qué hacían Pablo y Silas? Cantaban y oraban. Usted va a salir con eso hoy. Voy a salir a cantar y orar, ¿verdad? No voy a cantar en el baño, mi hermano. No cante, cante siempre y que le escuchen. Y fíjense que dice el versículo, dice, cantaba y los presos los escuchaban, los que estaban presos, ¿verdad? Fíjense que es interesante que cuando ellos estaban cantando y alabando al Señor, estaban haciendo, ¿verdad?, testigos de lo que ellos creían, lo que ellos predicaban. Y eso es el ejemplo que yo veo en este versículo, ¿verdad? Que Pablo y Silas son ejemplos en medio de la aflicción, estaban cantando y alabando al Señor y los presos los escuchaban. Y los presos les escuchaban porque ellos estaban en lo profundo de la cárcel y los presos estaban aquí al comienzo. Y fíjate, vaya conmigo en los versículos siguientes, en el 26. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué efecto hizo esa canción? Esa oración, que hasta los cimientos de la cárcel se movieron. Hay cimientos en nuestras vidas, hay cimientos, hay cárceles que estamos encarcelados, ¿verdad? Y cuando nosotros cantamos y oramos, se rompe esos cimientos, esas cadenas. Porque estamos, ¿qué? Cantando y orando. Cantando y orando, ¿verdad? Dice aquí. Los presos escuchaban. ¿Y qué escuchaban los presos? Lo que ellos cantaban y oraban. La palabra de Dios estaba siendo predicada. De manera que ellos escucharon y prestaron atención a lo que estaba sucediendo al final de la cárcel. Así ha sucedido durante toda la historia. Muchas iglesias tienen un ministerio que visita las cárceles, que visitan los hospitales. Hace un tiempo, una hermana que ya partió con el Señor, en sus momentos decía, canten, hermano, canten. Ya me voy por el Señor, pero canten, me gusta que canten. Hicimos eso, cantar. Y ella partió. Y cantamos. Y fue una felicidad porque ella partió con el Señor. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿verdad? Siempre que se alaba a Dios, cadena se rompe, depresión se sana, heridas se cura, orgullo se quita y siempre que se alaba a Dios, sucede algo. Sucede algo. No va a quedar de igual manera usted, porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios no regresa vacía. Va a suceder algo en su vida. Pero ¿qué debemos hacer? Cantar y orar. Cantar y orar. Mis hermanos, qué hermoso es cuando nosotros disfrutamos, ¿verdad?, de la alabanza del Señor. Cuando estamos nosotros cantando al Señor, entregando nuestra mente, nuestro cuerpo, todas nuestras almas. ¿Atraviesa usted o tú atraviesas en este momento una situación que parece que no tiene solución? ¿Qué debes hacer? Cantar y orar. Hay momentos que pasamos de un estado
de aflicción, porque la aflicción es un estado emocional y se nos colma todo, ¿verdad? Que estallamos en ira. ¿Qué debemos hacer? Cantar y orar, ¿verdad? Hay momentos que vamos a la nevera y no tenemos nada de comida, sino la luz y el agua. ¿Qué debemos hacer? Cantar y orar. Hermano, cante al Señor, ore al Señor. Y de verdad usted va a pasar un día feliz. Amén. En conclusión, mis hermanos, hay tiempos angustiosos. Hay medianoches que nos parecen largas en nuestras vidas por circunstancias que hemos pasado. Enfermedades que están en nuestras vidas y se postran y no quieren salir de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa persona que era parapléjica o es parapléjica, que pinta a los cuadros con su boca, que ella sonríe, ¿verdad? Y ora y canta. Y cuando ella canta, ella está en una dificultad porque ella tiene que agarrar aire y después cantar. Y sin embargo ella dice, ¿por qué tu sonrisa? Porque el Señor me manda a mí, ¿a qué? A cantar y orar. Mi hermano, mire, debemos cantar. No espere la medianoche. No espere 2 o 3 días cuando usted esté en su enfermedad. No espere eso. O cuando hay una tragedia, o cuando hay una separación, o cuando el hijo se va. No espere eso. No espere eso. Porque el Señor viene a nosotros como un ungüento fresco cuando yo canto y oro al Señor. ¿Qué podemos aplicar nosotros en nuestra vida? ¿Qué haría usted? ¿Usted va a recordar estas palabras? Dice, pastor, ya está fastidioso ya. No, hermano, yo quiero dejarle a usted, ¿verdad? Que esta mañana usted salga de aquí, ¿verdad? Salga de aquí, usted salga de aquí con la mente que el Señor le dice a usted que en medio del sufrimiento, las aflicciones, los tropiezos, todo lo que usted quiera allí, usted debe cantar y orar al Señor. Amén. Así es. Hay tiempo, hay trabajo que hacer, hay testimonio que dar a entender. Y usted sabe cuál es el testimonio que usted tiene más comprometido. Es al que está en su casa. En su casa. En su casa. A su esposa, a su esposo, a su hijo, a su nieto. Y quiero decirle que cuando usted esté en esas situaciones, cante y ore al Señor, utilice la palabra, ¿verdad?, del Señor para que usted pueda ver frutos, ¿verdad?, de arrepentimiento si tiene culpa o frutos de restauración si tiene en su mente algo que no le permite dormir. Entonces, en conclusión, mis hermanos, y aplicación, podemos hacer eso, cantar y orar. Vamos a tomar la cena del Señor en esta mañana. ¿Y qué vamos a hacer primero? Cantar y orar. No se quede con la boca cerrada y los brazos cruzados. Los hermanos van a acercarse aquí, ¿verdad? Ellos van a cantar también y nosotros vamos a acompañarlo. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos todos de pies con esta palabra fresca en esta mañana.